Problemas estadísticos. El primer problema es: los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Entonces dice, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia? Sabemos que las medidas de tendencia son promedio, media y moda. Entonces tenemos para hallar el promedio la fórmula que es x igual a la suma del primer intervalo hasta el último y la marca. Entonces acá tenemos x es igual a la suma de 2 más 2.5, 3 más 3 más 3.25 más 4 más 5 más 6.5 más 7.5 más 50 sobre el número total de los datos, que son 10. Entonces esto es igual a x es igual a la suma de todos, que da 86.75 sobre 10, que eso es igual a 8,675 millones de pesos. Ahora tenemos la media. Para hallar la media debemos primero ordenar los datos de menor a mayor. Acá ya los tenemos organizados. Luego dice buscar el valor del centro. Para hallar el valor del centro siempre tenemos que tener en cuenta que si es par son 2, si es impar es solo un dato. Como podemos ver, tenemos 10 que es par, entonces acá los dos, el valor del centro es 3.25 y 4. Entonces acá promediar los valores del centro. Para hallar la media debemos primero sumar los dos valores y dividirlos luego entre 2. Entonces acá tenemos 3.25 más 4 sobre 2, que eso es igual, al sumarlos da 7.25 y dividido 2 da la media es igual a 3.625 millones de pesos. Para hallar la moda. Para hallar la moda, primero dice que debemos tener en cuenta el valor que tiene la mayor frecuencia. Entonces acá vemos que el valor que tiene la mayor frecuencia o que se repite dos veces es el 3. Entonces sería la moda es igual a 3 millones de pesos. Acá nos hacen otra pregunta. ¿Cuál medida de tendencia es la más apropiada para representar los ingresos anuales? Entonces yo escogí el promedio. ¿Por qué? Porque en este tenemos en cuenta todos los valores presentes y a su vez determinamos el promedio de todas las cantidades. Acá tenemos el 75% de la población está por debajo del ingreso. ¿De qué ingreso? Entonces tenemos que esto significa el 100%. Nos piden el 75%, que tenemos 2, o sea que es contar cada valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como acá no te podemos poner el 75 porque no tenemos otro valor que se aproxime, porque este ya sería el 80. Entonces tendríamos el 75% de la población está por debajo de los 5 millones anuales. Ahora nos hacen otra. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces, como sabemos que esto significa el 100% porque tenemos 10 valores, entonces sería 1, 2 y 3. Entonces ahí sería el 30% de la población está por debajo de los 3 millones anuales. Tenemos otro problema. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Entonces tenemos un tipo de formato y los números de errores que cometieron. Los contables 14, de inventarios 8, factura 5, ingresos 3, nómina 9 y otros 4. Dice, ¿cuál es la población? Muestra y variable. Entonces la población, personas de la empresa S.A. La muestra 43 y la variable es cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Luego nos pide calcular y interpretar las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces acá solo podemos hallar que el promedio y la media. Para hallar el promedio tenemos que x es igual a la suma del límite del primer intervalo más el último intervalo. Entonces acá sobre el número de datos. Entonces acá vamos a hacer lo que es x es igual a 14 más 8 más 5 más 3 más 9 más 4 sobre todos, que al contarlos son 6.
Entonces x es igual, a sumar eso da 43 sobre 6 y al hacer esa división entonces x es igual a 7,17 cantidad de errores. Ese sería el promedio. Ahora la media. Para la media primero debemos ordenar los datos ordenar los datos de menor a mayor. 3, 4, 5, 8, 9, 14. Entonces buscar el valor del centro. Como tenemos acá un número par, los valores del centro siempre van a haber 2, que es el 8 y el 5. Dice promediar los valores del centro. Entonces tenemos que la media es igual a 8 más 5 sobre 2 y la media es igual a 8 más 5, 13 sobre 2. M es igual a 6.5, que es la cantidad de errores. Dice, se puede calcular alguna medida de posición, entonces se pueden hallar los cuartiles, los deciles y los perciles. Entonces primero para los cuartiles ordenar los datos, ya los tenemos ordenados. Entonces primero la posición es igual. La K es la posición que queremos hallar, la 1, la 2, la 3 y la N es el total de los datos. Entonces para reemplazar Q3 es igual, entonces quiero hallar la posición 3 por el número de datos que es 6 más 1 sobre 4 porque son cuartiles. Entonces la Q3 es igual a 3, 6 más 1, 7 sobre 4. Entonces Q3 es igual 3 por 7, 21 sobre 4 da un resultado de 5.25. Para hallar los deciles debemos primero ordenar los datos, luego la posición que es igual a K, que es la posición que quiero hallar, que en este momento que hice la 4, el número de datos que sabemos que es 6 más 1 sobre 10 por ser deciles. Entonces de 4 es igual a 4 por 6 más 1 sobre 10. Entonces de 4 es igual a 4 por 7 sobre 10. Entonces tenemos 4 por 7, 28 sobre 10. Es un resultado de 4 es igual a 2.8. Entonces ahora hallamos los perciles. Debemos primero ordenar los datos, luego la posición, entonces quise hallar la 5 y entonces reemplazamos. P5 es igual a 5 por 6 más 1 sobre 100. P5 es igual a 5 por 6 más 1, 7 sobre 100 y eso es 5 por 7, 35 sobre 100 nos da percil 5 es igual a 0.35. Otro problema, dice, se toman muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Entonces ahí nos dieron la frecuencia y la frecuencia absoluta. Entonces nos piden hallar la marca de clase. Para hallar la marca de clase debemos sumar el límite superior, como lo tenemos acá, el límite superior con el límite inferior, límite superior con el límite inferior dividido en 2. Entonces acá tenemos el primer intervalo nos dio 150, el segundo 157.5, 165, 175 y 182.5. Entonces acá dice, ¿cuál es la población? Muestra y variable. La población son pacientes de terapia psicológica, la muestra son 69 y la variable es determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida. Dice, encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces tenemos el promedio. Para hallar el promedio hay una fórmula que es x igual a n sobre a 1 sobre n, que es el número de datos totales, más la suma de el primer intervalo hasta el último. Entonces ahí multiplicarlo por la marca de clase por la frecuencia. Entonces acá tenemos
Entonces acá para hallar este pedazo de la fórmula debemos multiplicar 150 por 13, que nos da 1950, y así lo hacemos sucesivamente desde el límite del primer intervalo hasta el último. Entonces acá ya tenemos cada uno, que nos da 157.5 por 21, que nos da 3307.5, 165 por 25, que nos da 4125, 175 por 8, que nos da 140, 182.5 por 2, que nos da 365. Entonces nos pide que tenemos que sumar todos los intervalos, que esto nos da un total de 9887.5. Como podemos ver, este es el resultado final de toda esta parte de la fórmula. Como ya realizamos la mitad de la fórmula, vamos a terminarla. Entonces acá tenemos que x es igual a 1 sobre el total de los datos, que n significaría la suma de la frecuencia, que son 69, por todo el resto de esta fórmula, que nos dio 9887.5. Entonces tenemos que x es igual a 1 sobre 69, que nos da 0,014 por 9887.5, que nos da un resultado de 143.29. Ahora hallamos la media. Bueno, para la fórmula para la media es igual al límite inferior más la amplitud por el número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta anterior a la mediana sobre la frecuencia. Entonces primero dice que para determinar el intervalo de la clase mediana debemos primero que este está constituido por el valor de la frecuencia absoluta más pequeño que lo contiene. Entonces sería 69, que es la frecuencia absoluta, dividido 2. Entonces acá n sobre 2 corresponde a 69 dividido 2, que da 34.5. La frecuencia que lo contiene absoluta es la segunda, y la frecuencia más pequeña que lo contiene es el 21. Entonces el intervalo de la clase media será el segundo. Entonces acá vamos a reemplazar. Entonces la media es igual, el límite inferior de la mediana es 155. Ahora más la amplitud es el límite superior menos el límite inferior, que es 160 menos 155, que es igual a 5 por n, que es el número de datos totales, que es 69 sobre 2, menos el límite, la frecuencia absoluta anterior, que es 13 sobre la frecuencia de la mediana, que es 21. Como reemplazamos, entonces m es igual a 155 más 5. Entonces acá tenemos que 69 dividido 2 es 34.5 menos 13 sobre 21. Entonces acá ya realizamos m es igual a 155 más 5 por 34.5 menos 13, nos da un resultado de 21.5 sobre 2. La mediana es igual a 155 más. Entonces tenemos que 21.5 entre 2 nos dividido 2 nos da 11. Entonces ahí hacemos ya 155 más 5 por 11 nos da un resultado de la mediana de 160.11. Tenemos la moda. Para hallar la moda tenemos la fórmula del límite inferior más la amplitud por la frecuencia menos la frecuencia anterior a la clase media sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior a la clase media más la frecuencia menos la frecuencia posterior a la clase media. Entonces comenzamos a reemplazar.
Pero primero debemos saber que para hallar la moda, la moda es la mayor frecuencia. Como vemos, la mayor frecuencia es 25. Entonces la moda es igual a el límite inferior más 10, que es que la amplitud la hallamos con el límite inferior más el límite inferior dividido 2, que eso nos da un resultado de 10 por. Comenzamos a reemplazar. La frecuencia es 25 menos la frecuencia a la clase de la moda anterior, que es 21, sobre la frecuencia es 25 menos la frecuencia anterior, que es 21, más la frecuencia nuevamente es 25, pero acá dice la frecuencia posterior a la clase media, que es 8. Entonces comenzamos. La moda es igual a 60 más 10. Primero siempre debemos hacer lo de entre paréntesis, que es 25 menos 21, 4. Comenzamos. 25 menos 21, 4, más 25 menos 8, 17. Entonces la moda es igual a 160 más 10 por 4. 4 más 17, 21. 4 sobre 21. Entonces acá tenemos que la moda es igual a, entonces 4 sobre 21 multiplicado por 2 por 10 nos da 1.90. Entonces la moda sería igual a 161.9. Acá tenemos otra pregunta. Encuentre 3 medidas de posición. Como sabemos, las medidas de posición son cuartiles, deciles y perciles. Entonces vamos a hallar primero un cuartil. Entonces acá la fórmula del cuartil es Q sobre la posición que quiero hallar, el límite inferior más la amplitud, por Kn, que es la posición por el número de valores totales sobre 4, menos la frecuencia anterior a la mediana sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior a la mediana. Entonces vamos a reemplazar. Entonces primero vamos a hallar este pedacito de la fórmula. Entonces tenemos que Kn sobre 4. Entonces lo que yo quiero hallar es K, la posición que quiero hallar es la 3 por N, que es el número de valores, que son 69 por 4, y esto nos da un resultado de 51.75. Entonces acá tenemos que la frecuencia anterior es 34, la frecuencia es 59, el límite inferior es 160 y la amplitud es sumar el límite superior más el límite inferior sobre 2, que eso es igual a 10. Entonces acá comenzamos a hacer la operación. Entonces tenemos Q3 es igual a 160 más 10. Entonces acá tenemos, comenzamos, como acá nos dio, ya tenemos esta parte de la fórmula, que es 51.75 menos la frecuencia anterior, que es 34, sobre 59 menos otra vez 34. Entonces Q3 es igual a 160 más 10. Entonces comenzamos. 151 por 151.75 menos 34 nos da 85.75, y 59 menos 34 nos da 25. Entonces el cuartil 3 es igual a 160 más. Entonces acá al dividir 85.75 entre 25
y multiplicarlo por 10 da 34.3. Y al sumar eso, el cuartil 3 es igual a 194.3. El siguiente son deciles. Entonces la fórmula de deciles es igual al límite inferior más la amplitud por K, que es la posición, por el número total de datos sobre 10. La frecuencia anterior de la clase media sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior a la clase. Entonces siempre vamos a hallar primero esta parte de la fórmula, que tenemos que KN, entonces la posición que yo quiero hallar es la 3 por el número total de los datos, que acá lo tenemos, es 69, que esto es igual a, al multiplicar 3 por 69 y dividirlo sobre 10 es igual a 20.7. Entonces comenzamos a reemplazar. El límite inferior, a la frecuencia anterior a la clase media que tenemos acá es 13. Entonces acá tenemos 13. El límite superior es el límite inferior, que es superior. La frecuencia es 34, que la tenemos acá. Entonces acá, para hallar la amplitud, es el límite superior menos el inferior. Entonces tenemos 160 menos 55, que era la frecuencia de la mediana. Eso es igual a 5. Entonces acá tenemos, comenzamos a reemplazar la fórmula, que es de 3, que es deciles, es igual a 155, que lo tenemos acá, que es el límite inferior, que es 155. Entonces acá más 5, que es la amplitud, sobre 20.7, que fue lo que nos dio al hacer esta parte de la posición, que es 20.7 menos 13, que es la frecuencia anterior, sobre 34, que es la frecuencia, menos 13, que es la frecuencia anterior, como la podemos hallar acá. Entonces eso es igual a deciles 3, 155 más 5. Entonces 20.7 menos 13 nos da 7.7. 34 menos 13 nos da 21. Entonces acá comenzamos a 7.7 sobre 21 multiplicado por 5, que esto es igual 155 más 1.83, que esto es igual, de 3 es igual a 156.83. Ahora hallamos los perciles, que la fórmula es del límite inferior más la amplitud, la posición que yo quiero, por el total de datos sobre 100, la frecuencia anterior a la clase media, sobre la frecuencia menos la frecuencia absoluta anterior otra vez a la clase media. Entonces tenemos primero, para hallar, vamos a hallar primero esta parte de la fórmula. Entonces tenemos que K es la frecuencia, yo escogí la 55 por 69, que es el valor total que tenemos sobre 100, que esto nos da 37.95. Entonces comenzamos acá a reemplazar. Entonces la frecuencia anterior que tenemos acá, que es el 59, entonces la frecuencia que yo elegí fue la del 59. Entonces acá la anterior es 34. El límite ya sabemos que debe ser 170 menos 160, que eso es igual a 10. Y ahora sí comenzamos a reemplazar de acuerdo a la fórmula. Entonces P55 es igual a 160 más 10. Ya como ya tenemos acá esta partecita, entonces la ponemos que el resultado es 37.95 menos 34, que es esta parte, sobre 59 menos 34.
Entonces P55 es igual a 160 más 10, 37.95 menos 34 da 3.95, 59 menos 34 es 25. Entonces acá al hacer 3.95 sobre 25 por 10 nos da 1.58. Entonces 160 más 1.58 sería pertil 55 es igual a 161.58.